Hola, ¿cómo te va? Bueno, como todos los miércoles, Geopolítica y Trabajo, nuestro programa del Instituto del Mundo del Trabajo. Hoy con Manuel Carreras, ya nuestro colaborador cuasi permanente, apuntando a ser permanente, sin Rubén Cortina, que está muy atareado, con Daniel Martín, ahí detrás de los controles, y con Alejandra Piaggi, ya recuperada plenamente, a full, controlando todo el mega medio que tenemos acá en Rayo Cristal. Hola, Manuel. ¿Cómo estás, Pepe? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a todos, la verdad, por la posibilidad. Y bueno, seguimos continuando con la agenda internacional, que parece que nunca frena, ¿no? La agenda internacional no frena nunca, y para nosotros es muy importante porque tenemos la convicción del instituto que el salario y las condiciones de trabajo dependen primero que nada de lo internacional. Ya lo decía Perón. Eso. Exacto, la verdadera política y la política internacional. Sí. Así que para nosotros es importante, sin perjuicio de lo cual también es importante lo interno y la negociación colectiva y los derechos y los gobiernos que gobiernan. Pero en última instancia quien distribuye la renta mundial es el orden mundial. Y entonces no es un tema menor que haya países que se llevan más países que se llevan menos. Por supuesto, el orden mundial te condiciona las actitudes que tiene un Estado-nación. Uno vira para un lado o para el otro, toma las decisiones estratégicas en base a los aliados que tenés, cuáles son las potencias reinantes de momento. Claro que uno está atado totalmente a la política internacional. Es fundamental en cualquier país. Y bueno, el tema de hoy es un tema... ¿Podés poner, Daniel, la primera diapositiva? El tema de hoy es ese tema que estamos viendo ahí en la pantalla. La semana pasada el Papa León XIV publicó su primera encíclica, Magnificat Humanitas, Humanidad Magnífica sería en español. Y bueno, no es un tema absolutamente nada menor por muchas circunstancias. Primero porque el Vaticano y la Iglesia Católica es un actor internacional de primer orden. Siempre está en primer plano. Segundo lugar, porque estamos hablando del corazón de Occidente. El cristianismo y la Iglesia Católica es de algún modo el corazón de Occidente. Y tercero, porque es la primera encíclica de León XIV y se venía un poco especulando qué pasará con la Iglesia después de la muerte de Francisco, hacia dónde irá. Bueno, fue en la misma dirección que Francisco, con otro perfil. León XIV tiene un perfil más... León XIV es agustino. Exacto. Los agustinos son más interiores. Francisco era un jesuita. Los jesuitas son más disciplinados, más institucionales. Los agustinos son más interiores, más moderados, más callados. Sí, se nota mucho en el perfil. Sí, claramente. En los dos se notaba mucho. Exacto. Esa cosa expansiva de Francisco, sí, con la sonrisa a flor de labios y las chistes y las... pero bueno, más allá de eso, él ha publicado esta encíclica que vemos ahí comparada con una encíclica que se escribió y se dictó hace 125 años, que fue la que vemos a la izquierda, la Rerum Novarum. Exacto. Y esto no es nada menor, porque León XIV se llama León XIV por León XIII. Y León XIII fue el que hizo, el Papa León XIII fue el que hizo esta encíclica Rerum Novarum hace 125 años, el mismo día que se hizo la última, la de Magnificat Humanitas, el mismo día, el 15 de mayo, pero de 1891, León XIII hizo esta Rerum Novarum, que quiere decir algo así como cosas nuevas, sobre cosas nuevas. Y las cosas nuevas de aquel momento eran la industria y los obreros. De hecho, exacto, se llama sobre la situación de los obreros. Se llama la encíclica Rerum Novarum, que fue la encíclica que dio origen a la doctrina social de la Iglesia. Exacto. Así que es un dato mayor. Esta se llama sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Es decir, las cosas nuevas de ahora no son las cosas nuevas de hace un siglo.
Ahora Por tiene que supuesto. ver con la inteligencia artificial, con las computadoras, la digitalización. Así que un tema... Fuerte, de alguna manera. Y una cosa para agregar, Pepe, me parece, en lo que es la introducción, cuando hablamos respecto de encíclicas, uno a veces piensa en decir qué elementos pueden llegar a ser centralizadores o que aglutinen conocimiento y se esparza, ¿verdad? Y la realidad es que las encíclicas cumplen un rol fundamental. Piensen que es como una especie de compendio del pensamiento de un sumo pontífice frente a tantos católicos, millones que hay en el mundo, y terminan siendo como una especie de guías morales en algún punto, ¿no? Yo creo que uno de los elementos que tenemos que analizar es la relevancia geopolítica que tiene una encíclica papal, y de hecho hay un montón, has mencionado una de las tantas, que han sido en determinados momentos de la historia. Por ejemplo, han salido encíclicas después de la crisis de los misiles cubanos, después de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, y así uno puede seguir enumerando y viendo momentos históricos donde tal vez son momentos donde la humanidad necesita, de cierta forma, no necesidad, no me refiero como algo imperioso, sino como desde un punto de vista católico, ver que tu referente, ¿verdad? La punta de la pirámide de la Iglesia Católica se expresa en temáticas que son de mucha importancia en ese momento. Bueno, por supuesto tiene una repercusión no solamente en los individuos, sino también en colectividades. Sí, como una especie de gran guía, ¿no? Exacto. Aquí por ahí. La Rerum Novarum dio origen o le dio fundamento al origen del derecho al trabajo. Es decir, justamente porque había aparecido esa industria tan brutal, que usaba niños de 4 años, que trabajabas, como había electricidad y las fábricas funcionaban las 24 horas, podías trabajar hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, 12 horas, 15 horas. En el campo no se podía hacer eso. En la fábrica se podía hacer eso. Entonces, ahí se ve la gran migración de justamente de muchos campos a las ciudades, ¿no? La parte rural al urbano. Esa época, para trabajar en las fábricas. Exactamente. Entonces, la Rerum Novarum de algún modo fue también una orientación para decirle a ese sistema brutal, a ese capitalismo salvaje, como se decía en aquel momento, esto es salvaje. Nosotros usamos la tecnología, no solamente tiene que ser para producir más, tiene que ser también para que la gente esté mejor. Y para que la gente esté mejor no puede trabajar 20 horas, tiene que trabajar un tiempo limitado, no pueden trabajar los niños, no, hay que hacer derechos del trabajo. Acordémonos además que antes de la Rerum Novarum era el tiempo de la esclavitud. No, por supuesto. Es decir, de algún modo inauguró una época. Bueno, Magnífica Humanitas lo que busca es eso. Esta es la época de la inteligencia artificial. Bueno, pensemos en el ser humano. Tal cual. Yo creo que, o por lo menos de que algunos analistas ya habían un poco vislumbrado, es que Francisco plantea esto, o planteaba, mejor dicho, de hace como 10 años más o menos. Lo que es la injerencia de la inteligencia artificial en lo que es la actividad, no solamente a nivel moral, sino a nivel productivo y económico. Fue aclarado por Francisco hace mucho tiempo, lo siguió trabajando, y creo que en esta encíclica de alguna manera se consagra el tema IA, que está presente en todos nosotros. En programas hemos hablado al respecto, la influencia que tiene, la cotidianidad que uno ya le da para su uso. Por ende, una encíclica papal donde toca este tema de manera, no es decir fundamental, o como una de las piedras angulares de este pensamiento que se está expresando de una manera tan clara, creo que es algo como para no dejar pasar y que se tiene que tener en cuenta. El otro hecho me parece que lo hace importante también en la encíclica es que estamos en un momento en donde países fundamentales de la cultura humana es como que están totalmente extraviados. Y vos decís, pero a ver, tenemos 100 años de derechos humanos, 100 años de Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones Unidas contra la Guerra, del Tratado sobre el Genocidio, y de pronto ya no importan más los derechos humanos. Lo habíamos hablado con vos acá en el programa, el solo hecho de que Estados Unidos, la principal potencia del mundo, le haya cambiado el nombre a su Ministerio de Defensa para ponerle Ministerio de Guerra. Claro, como era en los orígenes. Como era en el siglo XIX, claro. En el siglo XVIII. Es decir, no importa más defendernos, también importa atacar. Claro. Pero, a ver, no pasó nada en la Primera Guerra Mundial, no pasó nada en la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, los tratados, el desarme.
Bueno, se puede interpretar también como esa especie, a veces en los conflictos bélicos sucede que son esas ofensivas preventivas, ¿verdad? La justificación es ataco porque yo de alguna manera necesito esa seguridad para después defenderme. Entonces, ok, pero ahí no hace falta cambiar el nombre. No, por supuesto, Porque directamente sigue siendo lo llevas- defensa. Cuando vos le cambias el nombre es porque estás pensando en toda la guerra. Sí. Y toda la guerra incluye la ofensiva, como Claro. era en el siglo XVIII, XVII. Totalmente, cuando habíamos hablado. Napoleón invadía toda Europa y era un héroe. Claro, y además que los límites no estaban tan bien demarcados, entonces en eso siempre beneficiaba más al fuerte, por supuesto. Vas a tener muchas más posibilidades de sacarle territorio al débil, sostenerlo y después, no todos lo han logrado hacer, implantar población. Defensa es muralla. Cierto. Sí. Defensa es muralla. Es la muralla que vos pones en la ciudad para que no te ataquen. Claro, como la dinastía china hizo. Como la dinastía china, como las ciudades medievales. Bueno, que no me ataquen. Está bien, eso está bien. Pero atacar, tener, no sé, poner ametralladoras en el jardín de tu casa para que cada vez que alguien pase cerca de tu casa ametralle y mate a todos los que están por ahí. O salir a matar a los vecinos por la duda que algún vecino sea ladrón. Eso ya no es defensa. Claro, ya la parte de prevención, obviamente que tiene un límite. Así que me parece importante también en este momento, como que hay un vacío moral donde los principales empresarios del mundo te hablan de transhumanismo, posthumanismo. Viste que la encíclica puntualmente habla en contra del posthumanismo y del transhumanismo como cosas antihumanas, Sí, inhumanas. Y también algo interesante, yo me traje mi machete el día de hoy, que habla de dos caminos distintos dentro de Magnifica Humanitas, que él explica. Una parte lo escribe como la Torre de Babel, que creo que estamos un poco al tanto, y después como contraparte pone a Jerusalén. Lo que dice que la Torre de Babel ejemplifica que la humanidad sin Dios, una uniformidad y la deshumanización, ¿no? Que deshumanización podríamos integrarlo dentro de otras aristas. Y después Jerusalén representa Dios en el centro, esa diversidad como riqueza y la fraternidad o la colaboración entre seres humanos, ¿no? Entonces, de alguna manera divide esta visión del mundo. Interesante esas dos. No, claro, además que haga una alegoría tan relevante, obviamente que es de mucha significación para el pueblo católico, por supuesto, y también para que el no católico. A mí me gustó mucho, no sé si te gustó a vos también. Toda me gustó, es muy bella, es bella. La palabra que me surge después de haberla leído es wow. No solamente es ética, no solamente es clara, es bella. Es bella, está sí. escrita con estas cosas que decís vos, estas alegorías bíblicas. Sí, bien planteado y yo creo que, perdón Pepe el comentario, pero siento que es mucho más agradable a la lectura, a diferencia de lo que se criticaba mucho, por ejemplo, a Benedicto XVI, que es tal vez un lenguaje mucho más académico y más técnico, teológico. muy teológico, que obviamente que tal vez no todos podían comprender. Los que los comprendían decían era brillante, pero el tema es que no todos tienen esa comprensión lectora o esa formación. Tal cual. Estos son pastores, tanto León XIV como Francisco eran pastores, eran curas de barrio, digámoslo así, hablaban con la gente y te da otra forma de presentar las cosas más bellas, me parece a mí. Claro. Los intelectuales, Pero no tengo nada contra el intelectual porque es brillante. No, totalmente, pero un mensaje distinto, porque uno tiene que pensar también en la mayoría de personas que uno tiene de objetivo, ¿no? Si hablamos de católicos en general, tenés católicos con cierta formación y otros no con demasiada formación. Bueno, me gustó mucho esta introducción porque se refiere mucho al tema de la deshumanización, que para mí el tema central de la introducción, uno podría leer solo la introducción y ya llevarse un mensaje bastante claro de toda la encíclica, sobre el peligro de la deshumanización, y tiene frases como, por ejemplo, seguir siendo humanos. Eso es genial y terrible al mismo tiempo. Y dice, el verdadero progreso nace siempre de un corazón abierto al otro, no de la técnica, no de la tecnología. Nace de algo más simple, que estaba desde antes de la tecnología moderna. Algo más simple y que no solo exactamente, que existe de antes, accesible, y la realidad es que, no sé, siento que sale a relucir de manera muy sencilla y eso hace que te puedas conectar mejor. Que cuando viene la tecnología lo incorporás, claro, pero si vos perdés ese corazón abierto al otro
porque ahora tengo una tecnología, mira el auto que tengo, ultramoderno, calidad de lo demás, y ahí tenemos un problema con la tecnología. Con el progreso en general, ¿no? Sí, dejar un poco el individualismo de lado, tal vez. ¿Qué? Dejar un poco el individualismo de lado. Bueno, habla bastante de eso, ¿no? Lo comunitario, lo global. Y dice una cosa que eso es larga, pero que es muy impresionante. Dice, nunca la humanidad tuvo tanto poder. Hace mucho hincapié en el poder. Esto hace que sea más complejo evaluar su impacto y sus efectos a largo plazo sobre la dignidad de las personas y el bien común, por el poder. Claro. El poder afecta a las personas, afecta al bien común. Esto estamos yendo para adelante o estamos yendo para atrás. Y dice, en el pasado eran principalmente los estados los que impulsaban y orientaban la innovación. Hoy, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos. El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente privado, y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común. Impresionante. Sí. Sí. Clarísimo. Clarísimo. Más que arranque de esa manera. E impresionante. Porque tal cual, es decir, ¿cómo se controla a estos monstruos que son más grandes que los países? Estos son imperios. Sí, no hay una fórmula, es muy difícil. Lo veíamos el programa pasado cuando hablábamos justamente de las empresas que había llevado Trump, ¿verdad? Claro. A lo que fue su encuentro con Xi Jinping, da a entender, como para dar un ejemplo, ¿no? Uno no podría imaginarse que este cierto tipo de personalidades más vinculadas al ámbito empresarial hayan estado presentes en una reunión de alto nivel entre los estados más importantes del mundo. Tal vez en el siglo pasado ya era difícil de entenderlo, porque realmente estos conglomerados económicos no tenían un impacto tan grande sobre el estado de la nación como lo tienen hoy en día. Por ende, hoy en día son actores, como habíamos dicho, la mayoría tienen un PBI mayor a la mayor cantidad de países del mundo. Entonces los tenés que incorporar sí o sí. Te guste, no te gusta, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, son los que, como se dice, los que cortan el bacalao o toman las grandes decisiones, o que influyen para tomar las grandes decisiones. Impresionante. En la presentación de la encíclica estuvo el CEO de Anthropic. Sí. Anthropic es la empresa que se negó. El Pentágono le ordena automatizar el asesinato de personas en las guerras y Anthropic se niega y dice no. La tecnología tiene un límite, no se puede decidir por autodecisión, automatizar la muerte. Y lo invitó el Papa. Sí. Es decir, de algún modo había un criterio moral que no hubo en otras empresas que tomaron. Ese dilema moral es interesantísimo. Me acuerdo que lo planteaba un profesor mío en la facultad en Relaciones Internacionales. Recuerdo que nos decía en muchos conflictos en Medio Oriente de cómo a veces el dron tenía como una cierta capacidad de decisión automática entre ejecutar o no un objetivo. Y la realidad es que te plantea un problema muy grande, porque en el caso de haber un error, ¿quién termina siendo el culpable? ¿No? Porque van a decir, bueno, fue la tecnología, pero en realidad, ¿a qué persona vos acudís? Si no hay una decisión humana, en el caso de un error. Si acierta está todo perfecto, era el objetivo, acertó. Ahora, ¿qué pasa si se equivoca? ¿Verdad? ¿Qué pasa si se equivoca y qué pasa si no se equivoca y simplemente no le importa? A las máquinas no le importa. Las máquinas no sienten culpa, no sienten miedo, no sienten amor. Entonces, ¿qué importa? Vos podés matar a una persona. No tienen novias, hijos, claro. Hijas. Bueno, no han experimentado, no están de novio con otras computadoras del pasillo. No sé si viste la película, Pepe, American Sniper, que es buenísima, no. Es de un francotirador norteamericano en Medio Oriente, y justamente una de las cosas que plantea es ese dilema moral de en cuanto él ve la familia, los sufrimientos. Entonces, cuando tiene que apretar el gatillo, todo eso le juega en la cabeza. Entonces, a veces demora o toma decisiones que por supuesto con el entrenamiento no tienen preparado para eso. Famoso caso de un militar ruso que ve en las computadoras que Estados Unidos había atacado con armas nucleares a Rusia y estaban yendo los misiles, y la máquina te decía que había que tocar el botón y tirar el misil para el otro lado. Claro. Y el tipo decide no hacerlo, decide desobedecer las instrucciones. ¿Eso no es en la crisis de los misiles cubanos? Eso no es en la crisis, no. Porque también fue en los 80, fue como 20 años después. Okay, porque está y es muy conocido el caso. Claro. Pero no tan famoso como los misiles cubanos. Claro. Bueno, el tipo decide desobedecer las instrucciones y no aprieta el botón.
Y Claro. era un error, no satelital, no sé de qué cosa de reflejos, pero una máquina hubiera tirado. Claro. Y también es interesante, viste que a veces muestran por lo general, cuando se toman ese tipo de decisiones depende de más de una persona, viste, cuando van con la llavecita tienen que abrir la gente, son 2 personas a cargo. Y eso que nos refleja, es muy relevante, uno puede ver una Claro. película y reírse. No, es porque si depende de una sola persona, tal vez Claro. ese momento pasa por un momento de ira, toma una decisión unilateral que es irreversible. Por eso generalmente se tiene que consensuar con alguna otra persona para poder confirmar ese tipo de acciones. Es todo un protocolo extenso. Así que bueno, me gustó mucho esta introducción. Muy buena introducción. Y después tiene 5 capítulos. El capítulo 1 vuelve un poco al origen que habíamos hablado recién. Un poco hace un resumen de todo lo que ha sido la doctrina social de la Iglesia, desde la Rerum Novarum hasta esta encíclica Magnifica Humanitas, pasando por todo el medio, todas las que hay, Cuadragésimo Ano, las de Francisco, Pablo VI, el Concilio Vaticano II, y todo lo que ha evolucionado la Iglesia en el último siglo y algo. Y me gustó esta frase que dice ahí, que dice: hay que interpretar los cambios técnicos desde la dignidad humana y no desde el mercado o el poder estatal. Clarísimo. Y pone 2 cosas ahí: mercado o poder estatal. Es decir, ni el mercado ni el poder estatal te puede dar una orientación. Claro, creo que lo que él plantea es un cambio de óptica, que dice, no nos olvidemos que la óptica principal para a veces ver ciertas problemáticas tiene que ser desde la dignidad humana. Después, que los otros tengan algunos tipos de argumentos que puedan sumar o restar para alguna situación, puede ser sumamente entendible, pero me parece que lo que él trata de decir, miren que el foco es o el prisma principal en el cual uno puede vislumbrar algo, tiene que nacer siempre desde la dignidad humana. Y vale mucho para cuando hablamos de reemplazo, que la inteligencia artificial puede reemplazar el trabajo, ¿no? Que después tiene un capítulo especial para eso. Pero el trabajo no desde el punto de vista de factor de producción, que eso es muy importante, por supuesto. Sí, por supuesto. El trabajo visto desde el punto de vista de la dignidad humana. La inteligencia artificial no es digna. No tiene dignidad. Lo que tiene dignidad es el ser humano cuando trabaja. Claro. La inteligencia artificial no termina el día y se saca así, dice, qué bien me siento hoy al haber hecho este cálculo. Claro, no, y encima no tiene un efecto posterior al trabajo, porque una persona después de realizar cierto esfuerzo está el cansancio que viene, en cambio en este caso no hay un cansancio alguno. Claro, ¿no? llega a la casa y le dice, claro, uno puede repetir. negra artificial, prepárame. Claro, pero lo que hace es puede repetir un proceso sin cansancio alguno y por ende minimizar el error en ese aspecto, porque no juega el factor cansancio. Una persona que ya viene de 8 horas trabajando ahí en la 8ª hora y puede ser que merme y vaya algún error. O también influido por sentimientos, situaciones personales que le afectan en su trabajo. Bueno, es interesantísimo ver de cómo el ser humano es más permeable para eso. Esa es la parte de la negativa, pero la parte positiva es que para tomar decisiones, ese tipo de emociones o sentimientos que tienen a veces llevan a decisiones más correctas que cuando uno lo ve en una situación más fría. ¿Viste en la película esta totalmente histórica? Todos los hechos son absolutamente históricos, del amerizaje del avión norteamericano que ameriza el río Hudson. Sí, que actúa Tom Hanks. Sí, que toma la decisión para salvar a las personas en contra del protocolo que le marcaban. Ahí le quieren echar la culpa. Al piloto le quiere echar la culpa. Sí. Era porque unas palomas le habían dañado un motor, me parece. Los dos motores. Los dos quedaron sin motores. Sí. Le quieren echar la culpa porque dicen que había tiempo para volver al aeropuerto. Me acuerdo, sí lo llevan a juicio. Y sí, lo llevan, pues siempre se hace un análisis de esto. Sí. Y entonces, la computadora daba que había tiempo para volver. Y él dice, pero no había tiempo para volver. Él como piloto. Sí, entonces empieza a analizar y se da cuenta que la computadora no había contemplado el tiempo que un ser humano tarda en tomar una decisión. Exacto. La computadora no tiene emociones, no tiene miedo. La computadora no tiene miedo. Entonces la computadora vuelve y se va a estrellar, no importa, no pasa nada. Es virtual. Y entonces muestra que cuando hay seres humanos, las cosas no son automáticas. Hay procesos de miedo, de decisión, de valentía,
Y cuando le suman el tiempo humano, No llegaban. no llegaba. Sí. Entonces, Es un si le ejemplo. hubiera hecho caso a la computadora, que es lo que le decían, hágale caso, vuelva. No llego, le decía, vuelva, la computadora dice que tiene que volver. Hubiera chocado. Sí, es un ejemplo brillante el que diste, Pepe, porque es una película muy buena, que no me acuerdo el nombre ahora, que se llamaba Sally, ¿no era? Sí. Sully. Sully, sí, Bueno, Sally. les recomiendo que vean esa película y más allá de que ya se las spoileamos un poco, la realidad es que el factor humano es determinante y además la decisión que tiene Tom Hanks ahí de realmente decir, no, realmente no, él consideraba que no había tiempo y si hubiese hecho caso, hubiesen muerto. Sí, yo muerto. Lo único que tenía era un río, es increíble. Claro, y uno hace el paralelismo en su cabeza, es como cuando uno le pregunta algo a alguna plataforma de inteligencia artificial que la respuesta es automática. Cuando le hace una persona, obviamente va a tardar más tiempo, tenés que analizar, procesarlo, Y ponerle a ahí escribir. ahí hay un dato que es quien presiona para echarle la culpa a Sally es la compañía de seguros, Ah, claro. porque el avión se pierde. Sí, es cierto. Y después él se dedicó a deschavar a las compañías de seguro, en la OAS, creo, en el Organismo Internacional de Aviación, a Sí. deschavar los mecanismos de las compañías de seguros contra la seguridad. Claro. Se dedicó a eso el resto de su vida. Muy interesante. Bueno, tiene que ver con esto. Es decir, el factor humano, lo humano, la dignidad humana, como elemento fundamental. Bueno, eso que dijiste recién, Pepe, perdón, pero lo uno con esto es el segundo pilar que él habla en el capítulo 1 de los pilares para construir el bien. Uno es aceptar los límites humanos. Bueno, exactamente esto que estamos hablando ahora es uno de los pilares. Los otros tres es la relación con Dios, la responsabilidad compartida y el lenguaje que une. Pero es exactamente esto, es aceptar los límites humanos. Sí, vuelve a tomar el tema de los límites humanos. El segundo capítulo, que se llama Fundamentos y Principios de la Doctrina Social de la Iglesia, da 6 principios. Más allá del texto, me parece que los 6 principios hablan por sí solos, que son el principio de dignidad humana, ya lo vimos recién, Sí. lo sagrado, porque él dice, el hombre es una creación de Dios, lo sagrado, y esto va más allá de la creencia. El hombre es sagrado, no importa tu creencia, el hombre es sagrado, la mujer es sagrada, los niños, las niñas, tus vecinos, tus amigos, tus amigas, son sagrados. Vos no le haces cosas que le harías a una cosa. Claro. Porque son sagrados. No se hace. Eso no se hace. Y además, cuanto más cercanía con la persona, mayor es el vínculo y tal vez las chances sean menores de poder tener algún tipo de estas actitudes que puedan dañar a alguien, ¿verdad? Sí, por eso tenemos delitos. Claro, por eso. No matarás. Sí. Es sagrado. No matarás no es no cortarás un árbol. No matarás a otra persona. Nosotros matamos animales para comer, pero no matamos personas. Es sagrado. Igual con los animales está la doble vara, ¿no? Que muchos analistas han establecido de acuerdo a qué tan bello es. Está mal o está bien. Sí. Eso está cambiando. Si alguna vez se pueden fabricar alimentos sin necesidad de que sean animales y son igual de ricos e igual de sanos, sí, totalmente no hará falta matar animales, obviamente. Sí. Obviamente. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero bueno, hoy no. Exacto. Hoy es debatible. El segundo principio es el bien común. El bien común. ¿Qué tema? El bien común. Común. Viste que ahora todo lo que tenga palabrita común es comunista. ¿No? A bien común, pero eso no es comunista. El bien común, lo común, la comunidad. No, es un principio que yo creo que todo Estado-nación, sea derecha o de izquierda, lo tiene muy en claro. Vos hablas de individualismo recién. Claro. Sí, choca. Por supuesto, es el antagonista del bien común, pero a mí me parece que es un criterio que se tiene que tener en cuenta porque me parece que es una de las brújulas del norte que tiene que tener un Estado. Y porque es como que estamos volviendo a los principios mismos de la humanidad. Es decir, la humanidad existe porque somos una comunidad en el tiempo y en el espacio. Claro. Él después va a hablar de las próximas generaciones. En el tiempo y en el espacio, nosotros somos una comunidad, no solo los que estamos presentes simultáneamente en este momento, también los que van a venir. Sí, por supuesto. Y las que vinieron antes. Bueno, el bien común. Me gusta que ponga estas cosas que son
Obvio, te diría cualquiera. Obvio, Sí, pero a veces, no tan obvio. Pero a veces hay que aclarar lo obvio. Y creo que es importante que más que quede plasmado en un documento así como decía anteriormente. Claro, este proyecto de tecnología satisface el bien común. Bueno, hay que analizarlo. En el informe tiene que estar. Eso, sí, ayuda. Destino universal de los bienes. ¡Wow! Otra. Que esto también es muy antiguo de la Iglesia. Claro que los bienes que están en la tierra fueron dados por Dios para la universalidad humana. De alguna manera uno puede decir el goce y el disfrute del ser humano, ¿no? Me ocurre el momento, pero imagino que... No son tuyos. A veces veo el campo es mío, la estancia es mía. No, la estancia no es tuya. La estancia estaba ahí antes que vos llegaras, antes que llegaran los seres humanos. La lluvia, los ríos, los pastos, la vegetación, esos son millones y millones y miles de millones de años de evolución. No es tuyo eso. El ADN, viste que ahora patentaron el genoma humano. No es tuyo. Es propiedad privada. El ADN del ser humano es propiedad privada mía porque yo lo patenté. Claro. Sí, no. A veces hay una confusión. Hay un destino universal de los bienes. La propiedad puede estar, obviamente, pero tiene que tener un sentido social. Claro. A vos te damos la propiedad para que vos administres en beneficio común, no para que vos te lleves todo y el resto de la humanidad que se muera. Claro, sí. Tenés esa mirada social dentro de... La subsidiariedad, otro principio también que fue muy discutido en su momento, porque decían que esto era anticomunista y que era capitalista. Bueno, justamente acá por eso traía algo para hablar de lo que es subsidiariedad. En la encíclica 40º Anno de Pío XI, de 1931, él introduce, o por lo menos, es decir, ya estaba, no es que lo inventó, pero empieza a ponerle más fuerza al concepto de subsidiariedad. Estamos hablando del año 31 y Pío XI no podemos calificar que era un papa de izquierda para nada. Sin embargo, lo establece en una época compleja, por eso digo justo después de la Gran Depresión, o en realidad casi en simultáneo. Y bueno, me parece que es una simbología importante ir a esta encíclica. Sí, porque no se trata de estar en contra de la actividad privada, ni del mercado, ni de las empresas privadas, ni de la propiedad privada. Es decir, un Estado tan poderoso, que no deje lugar a la vida privada, tanto sea comercial como social, es un Estado opresivo, es un Estado opresor. Eso ya, lo hemos aprendido también. No, pero de hecho la subsidiariedad uno a veces no tiene que entenderla es simplemente se ayuda con un plan social a una persona que no llega a fin de mes. No, es mucho más amplio. Creo que en uno de los programas habíamos hablado, y creo que yo había contado un poco respecto de la política agraria común de Francia, que sigue manteniendo aún y siempre fue un objeto de disputa con el resto de la Unión Europea. Y la realidad es que Francia siempre fue muy proteccionista de sus campesinos. Claro. Y es una manera de subsidiar a sus campesinos, ¿no? Entonces, por eso es más amplio. Por esa subsidiariedad uno lo entiende como yendo como al chiquito, pero es mucho más amplio. Estados Unidos también. Quiere decir que si esto no funciona, aparece. Claro, te doy condiciones, o te ayudo, te doy condiciones para que esto mejore en algún punto. Si funciona, no hace falta que yo intervenga. Exacto. Pero si no funciona, una especie de persona que está afuera y ve cómo se van desarrollando las cosas, y si algo empieza a andar mal, entro yo y digo, para, esto no. Exacto. Tipo referee, tipo. Exacto. Y también marcar, política agraria común fue defendida durante mucho tiempo por Charles de Gaulle, ¿no? Como para diciendo quién era el que lo llevaba a cabo, porque no es que era Hollande, ¿no? Era Charles de Gaulle. El quinto principio es la solidaridad. Sí. La solidaridad para la Iglesia es una cosa más, y que yo también lo he tomado, está muy relacionado no solo con el concepto de solidaridad, que es todos estamos en el mismo barco y si nos hundimos todos, sino también de la fraternidad. Fratelli Tutti es la última encíclica de Francisco, que es hermosa. Todos y todas somos hermanos y hermanas, dice, así empieza la encíclica, de la última encíclica de Francisco. La fraternidad es un concepto hermoso. Y la misericordia. A mí me gusta mucho, a Francisco le gustaba mucho hablar de la misericordia. Sí, la misericordia integra la solidaridad. Yo lo repetía mucho, cierto. Sí, integra la solidaridad, porque no se trata solo de que te des cuenta de que todos estamos en el mismo barco, se trata de que te duela. Claro, de hecho Francisco también hacía hincapié con lo que dijiste respecto del barco, infinidad de veces dijo nadie se salva solo, y me parece que
que este concepto encaja perfecto. Claro. Nadie salva solo y te tiene que doler que a otras personas les vaya mal. Misericordia quiere decir eso, que te duela, que te conmueva la miseria de otras personas. Claro. Y el último concepto que maneja es justicia social, un concepto que muchos de los partidos modernos, textualmente muchos de los presidentes y todo, están diciendo, no, eso no existe. Eso es una mentira. Es decir, y que acá lo hemos hablado también, como si no existe la justicia social, tampoco existe la injusticia social. No, es que yo creo que tal vez que quedó encasillada con ciertos movimientos políticos simplemente, pero es algo que aplica a todo. Hay un libro de... Si no es cambiarle el nombre y listo, pero en realidad yo creo que lo que significa es dar a todos condiciones dignas. Es lo que no gusta es el nombre, pero en realidad lo que representa creo que lo tiene todo. Hay un libro de Friedman, ¿no? De Milton Friedman, que se llama Contra la injusticia social, contra la justicia social. Todo un libro gordo así para atacar la justicia social. Pero Argentina tuvo un filósofo que se llama Alejandro Korn, bastante conocido por hospitales. Alejandro Korn decía, la justicia social no existe. Lo que existe es la injusticia social. Y la justicia social es el camino para reducir la injusticia social. Claro, sí, tiene sentido. Genial. Porque si vos pensás que la justicia social es algo que no tenés que tener en cuenta, entonces no ves lo que pasa en la vida real. No, además la injusticia. Es un término que también aplicó la doctrina social de la Iglesia desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, es algo que ya está inculcado dentro de la Iglesia, tanto de facciones de derecha como de izquierda, ¿no? Entonces hay conceptos que creo que son universales más allá de un pensamiento político en concreto. Así que bueno, esto dice el capítulo 2, lo sintetiza por ahí en algún momento como desarrollo humano integral. Está bien. Y además agrega en este desarrollo. Claro, y además agrega en este capítulo que el crecimiento integral de la persona no es solamente económico, social o ambiental, sino espiritual. Entonces, integral. Cuatro ejes del crecimiento integral de la persona. El capítulo 3 se titula Técnica y dominio. La grandeza de la persona humana ante las promesas de la inteligencia artificial. También es un jugado. Las promesas. Claro, sí. Ya lo hablaba también, Francisco hablaba de las promesas de la inteligencia artificial. Como decía, bueno, vamos a ver si cumple lo prometido en el futuro. ¿Viste? Pues se habla mucho de eso. No, todavía no. Todavía, pero tenés que esperar. ¿Y cuánto hay que esperar? 10 años, y pasan los 10 años y bueno, no, todavía no, hay que esperar 10 años más. Claro. Ese cuentito de que ya va a venir. Sí, a veces la eterna espera, o por lo menos que el beneficio sea palpable para la población o para el individuo, el ciudadano. Tengo acá, Pepe, te quiero compartir dos pequeños fragmentos, en realidad son tres, son cortitos, que uno dice, desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre el humano. Otra que dice, la calidad de una civilización se mide no por el poder de sus medios, sino por el cuidado. Y para el algoritmo, el error es algo que hay que corregir. Para una persona puede ser el inicio de un cambio profundo. Es una maravilla, porque entra como en las entrañas de la tecnología. Claro, no, básicamente lo que creo que quiere decir con esto es que la inteligencia artificial de alguna forma tiene que intentar hacer la vida más humana, no más eficiente. Que en realidad, me parece que sí tiene que buscar la eficiencia, pero que no sea a costa de. O sea, yo creo que sí tiene que buscar la eficiencia, pero el tema es cuál es el del otro lado, qué es lo que sucede, ¿no? Cuál es como el daño colateral que eso hace en algún punto. No me acuerdo quién era, algún amigo, creo que era, por ahí Godio, decía, cuando vos estás con tus hijos, tus hijas, tus hijos, vos no sos eficiente en un sentido de cuanto menos tiempo yo dedique a mis hijos, más eficiente soy. No, por supuesto. No, la eficiencia es bastante más compleja que la menor cantidad de tiempo posible. Al contrario, invertir tiempo, usar mucho tiempo, gastar mucho tiempo, estar mucho tiempo con tus seres queridos, es ya de por sí un gran beneficio, aunque la palabra eficiencia por ahí no encaje ahí. Claro. No es tan... La eficiencia es un concepto interesante en ciertos momentos, por supuesto, pero cuando uno absolutiza el concepto de eficiencia, pasa eso. Yo en una hora
Liquido todo. Liquidé mi paternidad, ya está, ya no necesito estar más con mi hijo porque él se dio cuenta que yo lo quería. No, y te añado un factor más, Pepe, no sé si esto lo habías pensado. Es brillante eso respecto a que en la familia el concepto de eficiencia cambia. Pero a nivel laboral también. Vos imaginate dos personas. Una persona que es apasionada por su trabajo y otra persona que lo hace de forma automática por un sueldo y ya está. Tal vez la persona que invierte más horas porque le gusta, porque le apasiona, y tal vez no sea tan eficiente porque no era necesario el resto de gestiones que realizó. Ahora, si a la persona le hace bien, crece personalmente, a nivel profesional es otra cosa, pero si uno le hace bien en cuanto a uno mismo, le da mayor fortaleza mental, un mayor equilibrio, no es eficiencia, pero para uno es una inversión. Entonces, muy hasta en el plano laboral implica, obviamente tal vez el común denominador puede ser que no le apasione su trabajo, pero hay mucha gente que sí. Es un poco comentar en las entrañas del monstruo, ¿no? Viste que yo puse esa imagen que se ve ahí, que es las entrañas del monstruo. Claro. Que el tema de la eficiencia no puede... quería decir algo. Bueno, no importa. Que el tema de la eficiencia no puede estar por encima de la idea de plenitud, sería, ¿no es cierto? Igual que quería precisar un poco este tema. Pero bueno, me gustó mucho lo de desarmar la IA. Claro. El concepto, desarmar. Porque lo que está hablando es de un arma. Que la tecnología no sea un arma, que no dañe, que no esté preparada para dañar. Más adelante va a usar una cosa... Eso lo hablaba también de la inteligencia artificial que no se utilizaba para la guerra. Yo lo cambiaría por arma por herramienta. Sería, me parece, que sea una herramienta, no un arma. Constructivo y no destructivo. Y después va a hablar de desarmar la palabra. Claro. Muy bueno también. Es decir, la idea de desarmar. Desarmémonos, gente. Entendámonos. Pongámonos de acuerdo, desarmémonos. Me parece buenísimo eso. Y ahora el capítulo 4. Y acá vuelvo a tomar el tema. Acá hay una cosa interesante, lo cita Enrique Angelelli. Como mártir. Sí. Mártir de la fraternidad, dice. Un argentino, ¿no? El beato Angelelli. Junto a Oscar Romero. Pero... Y acá también en este capítulo él se pronuncia contra el transhumanismo y el poshumanismo. Es decir, no, señores, defendamos la humanidad es plena. Total. Esta cosa de que tenemos que ir más allá del hombre, dejar la humanidad atrás y ser superiores. Eso suena, ¿no? Totalmente, sí. Nosotros somos superiores a los humanos, esos monitos que andan por ahí. O transhumanos, es decir... Ya no seamos más humanos y vayamos más allá. Sí, porque el humano por naturaleza es imperfecto, tiene errores, límites, tiene equivocaciones, claro. Los límites que vos decías. Convivir con los límites. Claro. Acá la encíclica, viste que dice, los límites, los errores, la falencia, es lo que produce la compasión. Totalmente. El sentimiento de compasión viene de ahí. Si nosotros lo que vamos a hacer es la perfección, desaparece el concepto de compasión y nos volvemos todos máquinas. No, y además tomar el error como un aprendizaje. A veces a mí me pasa que aplico en mi propia vida que a veces no llamar el error como error, más allá de que lo sea, sino tomarlo como un aprendizaje. Entonces, es decir, en mi vida están los aciertos y los aprendizajes. Y termina siendo eso. Hay seres humanos que a veces de ese error o de ese aprendizaje sacan algo positivo, no lo repiten. Hay personas que no, pero me parece que el error lo que te permite es ir avanzando, pero no te exime de equivocarte otra vez, porque eso va a pasar. Claro. Capítulo 4 se llama, esto se vincula con nuestro programa, Verdad, Trabajo y Libertad. Bueno, vos lo mencionabas, eso. Bueno, trata de estas 4 cosas. El problema de la verdad, que está habiendo serios problemas para saber lo que es verdad. Con los medios de comunicación. Claro, la fake news, ¿no? ¿Verdad? Que dicen que a veces exceso de información es desinformación, porque vos no sabés a veces a qué creerle. Dice la encíclica. No, digo en general, aclaro añado de lo que es la fake news, ¿verdad? Él dice que estos 3 temas están muy claro. amenazados.
Amenazada la verdad, amenazado el trabajo, amenazada la libertad. Sí. Indirectamente lo menciona porque él se refiere a las tecnologías digitales que van cambiando la comunicación, ¿verdad? Y en un punto es cierto, uno tiene que estar chequeando constantemente. Hasta lo que produce la IA uno también lo chequea. Claro, uno también lo chequea, ¿no? ¿No te pasa, Pepe, que a veces vos le preguntás algo a la IA de un tema que vos manejás a la perfección? Y ahí me pasa de identificar errores de la inteligencia artificial, de un tema que uno maneje, por supuesto. Si le pregunto algo que yo no tengo idea y puedo creer todo lo que me dice. Pero la realidad es que uno tiene que estar chequeando y verificando. Hay que chequear, sí. Pero una cosa que me gustó mucho es esta reivindicación de la escuela. Es decir, en este problema que tenemos de estos medios de comunicación que te largan cualquier cosa, millones y millones de robots, está automatizada la mentira, porque en realidad lo que pasó es automatizó la mentira y se automatizó la pelea. Que yo te insulte a vos, que vos me insultes a mí. Muchos de esos insultos no están hechos por otras personas, sino por inteligencias artificiales programadas para insultar. Entonces, vos crees que alguien te está insultando en YouTube o en Facebook o en Instagram, y en realidad no es alguien, sino que es una inteligencia artificial programada para insultarte, porque cada vez que te insulta, vos a su vez volvés a generar un clic, y así sucesivamente. Entonces, en este desastre que se ha producido con la posibilidad de saber lo que es verdad y lo que no es verdad, es lo que dice, reivindica la escuela. Claro, la escuela como lugar de verdad. Exacto. Como comunidad de verdad. Es muy bueno. Respecto a ese, una cita que dice: la búsqueda de la verdad es un elemento esencial para la democracia, que es en sí misma un instrumento de participación en el bien común. Entonces, como une de verdad, democracia, bien común. Están como conectados de una me trae esto y esta, como consecuencia, tiene que estar abocada al bien común. Y después, se forma más adelante, dice, bueno, hace falta, habla mucho del trabajo. El valor del trabajo, la dignidad del trabajo, algo que acá hemos tocado. La necesidad de que haya un esfuerzo conjunto, textual. Hace falta un esfuerzo conjunto por parte de los responsables políticos, las organizaciones de trabajadores, el mundo empresarial y la comunidad científica para elaborar con celeridad normas y medidas de protección adecuadas y consensuadas también a nivel internacional. Sí, en materia de empleo, en materia del uso de la inteligencia artificial, en materia de desempleo. Sí, plantea el trabajo en conjunto entre lo que es el capital humano, por así decirlo, y la tecnología. Dice, después también en este capítulo defiende una economía que valore la dignidad, diseñar una economía que valore la dignidad, proteger la familia y los jóvenes, que son conceptos de esperanza, él habla mucho de esperanza. Claro. Y finalmente, custodiar la libertad frente a la dependencia y la mercantilización. Textual, dice, los modelos de negocio prosperan a costa de la debilidad humana. La persona es tratada como un medio. Es urgente promover un uso de las tecnologías que refuerce la libertad interior. Bueno, es un debate filosófico largo cuando se toma al ser humano como un medio y no como un fin, claro. ¿Verdad? Porque se habla tanto de libertad y por el otro lado tenés una libertad reducida. ¿Por qué? Y porque los medios todo el tiempo te están manipulando y por lo tanto cercenando tu libertad. Claro, y ahí creo que es clave, como también especifica, haciendo énfasis en la educación, pero la educación es esa herramienta fundamental que uno tiene para poder analizar eso. Uno creo que es más libre, también cuando más conocimiento tenga, ese conocimiento de alguna forma fomenta esa capacidad de análisis y las decisiones terminan siendo más racionales, o por lo menos tenés muchas más elementos o herramientas para tomar ese tipo de decisiones. Claro. Bueno, los últimos dos... El capítulo 5 tenemos 4 minutos, así que vamos bien. El capítulo 5 dice la cultura del poder y la civilización del amor. Yo acá lo que destaqué es esta maravilla de León XIV, esta maravilla de citar a Tolkien y El Señor de los Anillos. Es fantástico que cite a Tolkien, la verdad. Bueno, Tolkien, que para el que no sabía, era muy católico. Tolkien, era muy católico Tolkien. Por eso lo cita. Y específicamente dice el católico Tolkien. Claro, sí. Pero cita esta frase tan hermosa que dice, no nos atañe a nosotros, le dice Gandalf a Frodo. No nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino a hacer lo que está en nuestras manos,
por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos y dejando a los que vengan, a los próximos, después una tierra limpia para la labranza. Es decir, no hay que hacer todo. No, por supuesto, pues es imposible. Además, ahí lo conecto con la eficiencia. Uno deja de ser eficiente si intenta hacer todo. Uno hace su parte, uno aporta su granito de arena a una causa no vas común. A resolver todo por los siglos de los siglos. Exacto, es imposible. Y por más que tengas mucho poder, por más que tengas mucha injerencia, vos hasta a veces puedes tomar decisiones, pero a veces no terminan perdurando lo que vos hiciste o realizaste. Porque llega otra persona, cambia el gobierno, lo que sea, y eso después se puede desarticular. Si es una ley, es decir, se puede reformular la ley o se puede anular. O sea, hay un montón de aristas donde a veces, aún con mucho poder, no se puede sostener algún tipo de decisión que se toman. Así que me gustó mucho. Vamos a terminar, porque termina muy, muy bellamente. León XIV recurre al Magnificat. El Magnificat es quizás una de las oraciones más antiguas, uno de los cantos más antiguos del cristianismo. Está de los orígenes mismos del cristianismo. Y es el único canto femenino, no es menor. Y alude a un hecho bíblico en donde la María embarazada se encuentra con su prima Isabel, también embarazada. María embarazada de Jesús y Isabel embarazada de San Juan Bautista, y las dos están felices y entonces canta María. Es una de las pocas veces que una mujer habla en la Biblia. Las mujeres en la Biblia no hablan. Es cierto. Es una de las pocas veces que la mujer habla en la vida y celebra la bendición. Por eso la frase bendita tú eres entre todas las mujeres se lo dice Isabel. Claro, en ese momento. En ese encuentro. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, ¿no? También por el vientre, justamente por lo que muestra la imagen, así también es. Se conecta con esa frase viene en ese momento. Claro. Y la oración, que es antiquísima, debe tener 2000 años mínimo, por ahí anda. Sí. Dice esta cosa también que me gustó mucho, que dice: los orgullosos serán humillados y los humildes serán exaltados. Los hambrientos serán alimentados y los ricos quedarán sin nada. Ella está pensando en un mundo, eso lo canta ella. Ella está pensando en un mundo que va a ser cambiado por su hijo. Bueno. Sí, espectacular el cierre. Belleza. Y Magnificat cierra con el título de la... Totalmente. Magnífica humanidad. Así que qué belleza todo esto. Espectacular. Así que estamos en tiempo. ¿Querés cerrar, Manuel? No, solamente una postilla más. Algo clave me parece en esta encíclica es cómo resalta la importancia del multilateralismo, porque habla de no ir por un multilateralismo débil, y eso se conecta, bueno, con todo también lo que fuimos hablando al respecto, en un mundo el cual es multipolar, ¿verdad? Entonces el multilateralismo termina siendo esencial, no hay un solo decisor a nivel mundial. Si no conectan los países o los estados-nación en este tipo de políticas con repercusión internacional, y la verdad que los resultados van a ser bastante negativos. Muchas gracias, como Por siempre, favor. Manuel. Terminamos, nos vamos al próximo programa el miércoles que viene. Así que hasta luego.